Mr. Donut presentan. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta mañana Luis Hauck, el representante de Sid Gallup para Centroamérica y el Caribe. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mira, es importantísima esta entrevista en términos de que vamos a conocer la evaluación del primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén, pero no solo eso también, sino preferencias de personalidades, ranking de personalidades, principales problemas que está enfrentando nuestro país, cómo lo está viendo la población salvadoreña. Así es que hay varios temas, se los puedo enumerar fácilmente: preferencias partidarias, percepción del rumbo del país, problemas principales del país, situación económica, situación delincuencial, etcétera. Así que, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Estás en una gira en Centroamérica, ¿no? Así es. Para hablar sobre los distintos temas, la evaluación presidencial de la serie que hacemos internacionalmente en todo Centroamérica y República Dominicana. Luis, vamos a comenzar. Siempre es importante que hablemos de la ficha técnica, ¿no? Cómo se elaboran estas encuestas. Incluso en el documento que tú me mandaste veo anexadas fotografías de in situ, o sea, de los lugares que visitan los encuestadores de Sid Gallup, para darle más certeza y credibilidad a este tipo de estudios. De todas formas, coméntanos un poco cómo se hace y cuándo fue lanzada la encuesta. Hicimos el estudio entre 1.205 personas del 11 al 22 de mayo. Para ello usamos una muestra representativa de toda la población. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos entrevistado a todos los salvadoreños, no habrían cambiado los resultados en menos de 3 puntos para arriba o para abajo de lo que vamos a estar hablando hoy. Algo importante es que ya tenemos 4 años de estar usando tablets para recopilar la información. Esto nos da el punto exacto de cada entrevista que se está haciendo. Todos los que nosotros hacemos está grabado y al mismo tiempo podemos ver el seguimiento de todos los entrevistadores a lo largo del país. ¿Qué nos permite esto? Garantizar de verdad la fiabilidad de los números que estamos mostrando aquí hoy. Esto por el GPS que por trae, el GPS, ¿no? La posición geográfica. Tenemos exactamente a dónde se hizo cada grabación, cada entrevista y al mismo tiempo la conversación de todas las preguntas hechas con el informante. Luis, hablemos ahora sobre los principales hallazgos. Si quieres vamos de forma cronológica, tú me vas pidiendo las láminas que nos quieres explicar, yo voy interviniendo con las preguntas que crea pertinente. Nosotros tenemos también el documento ahí, lo hemos subido también, lo podemos poner en pantalla en el momento que tú nos pidas las láminas que quieres que discutamos, ¿no? Así es que, a ver, ¿te parece si comenzamos con el tema este de cuál es la noticia más impactante que se ha generado en el primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Eso lo podemos ver en el gráfico número 1 y en él se ve cómo la población está muy preocupada por la seguridad. ¿Qué está viviendo? O sea, los temas de la delincuencia, el miedo que se tiene con respecto a estar en las calles por parte de los salvadoreños. Hay temor en los buses, hay temor en las aceras y esas noticias están quitando el sueño. 59% está preocupado y son las noticias que más están impactando en este último mes al salvadoreño. Definitivamente hay un temor y de ahí la relación que podemos ver más adelante en la baja evaluación que se hace del gobierno, impactado mucho por el miedo que se tiene en estos momentos a los delincuentes y a las maras en específico. ¿Qué otras láminas son importantes de las que ha elaborado el estudio? Dentro de ello vemos el gráfico número 2 ahorita en pantalla. En él observamos cómo ambos partidos líderes, Arena y el FMLN, comparten con una cuarta parte de la población. A estas alturas, después de elecciones, es relativamente normal que haya un alto abstencionismo. En estos momentos, casi la mitad de las personas no tienen preferencias de partido político y mucha de este abstencionismo se está dando por el descontento hacia la situación económica que están viviendo al interno en las familias y el clima de inseguridad que se está viviendo en el país, a donde no se ve un sustento de parte gubernamental. El 46%, esto es las preferencias partidarias, más bien, sí, ¿verdad? Así es, las preferencias partidarias, y vemos ya cómo Arena como partido de oposición y el Frente como partido oficial ya están en igualdad de condiciones, más si hay una diferencia significativa y Arena en San Salvador ya está superando claramente. ¿Quién ha bajado al o quién ha subido? Ha bajado el Frente. Ha bajado el Frente. Y eso lo podemos ver en el gráfico número 3. Observamos la raya
que se ve arriba verde, ya hoy están igual, el frente viene bajando de 38 a 25 hoy. O sea, ha caído ya 13 puntos en el último año. Es el histórico preferente, es decir, la historia de cómo se viene La historia de cómo se viene desarrollando, y políticos. ya en el último año el partido oficial ha perdido 13 puntos. Ok. Bien, mostramos la siguiente gráfica para irla discutiendo de forma cronológica, Luis, que vamos a ir desde los problemas que están afectando el país, como lo dije, por ejemplo, la percepción sobre el rumbo de El Salvador, mira, desde 1998 hasta la fecha. Exactamente, y aquí algo importante es que en estos momentos el 77% de los salvadoreños consideran que se va por el rumbo equivocado. Esta pregunta es la que se usa internacionalmente para medir las expectativas de la población, el humor que se siente con respecto a la situación del país. Ajá. Y por primera vez en la historia observamos un pesimismo tan alto. Hoy 3 de cada 4 ciudadanos consideran que se está avanzando por el camino equivocado. Un número bastante alto. Bastante alto. Veamos la siguiente gráfica, ¿te parece? Para que la discutamos, la ponemos también en pantalla. Esta tiene que ver con el principal problema del país. Menciones más frecuentes, ¿no? Las pensiones más frecuentes tienden a ser el desempleo, costo de vida y el crimen y la violencia en el país. ¿Qué está sucediendo? A nivel de país, el problema más importante tiende a ser la seguridad. Más cuando ya están a lo interno del hogar, lo que está desvelando a los salvadoreños en la noche es cómo voy a pagar mis cuentas. Una vez que salgo de mi casa es que no me asalten. Voy a regresar en la noche bien. Más lo que no me deja dormir es cómo pago mis cuentas, cómo voy a hacer frente a las necesidades de mi hogar. Y luego, o sea, esto, Luis, no digo, más bien es cíclico. El tema de la inseguridad y el tema de la situación económica ha sido por lo largo de los últimos gobiernos en nuestro país, ¿no? La pregunta más bien es si se ha incrementado esta cuestión de inseguridad o se mantiene relativamente igual. El sentimiento de inseguridad se ha incrementado. Nosotros también, al hacer estos estudios, realizamos sesiones de grupo y conversamos a fondo con la gente. Y lo que está sucediendo ahora es que ya los salvadoreños están temiendo por sus vidas. Los asaltos y la inseguridad que se vivía hace unos años tendría a ser más que todo miedo sobre pertenencias ya materiales. Más ahora se está dando un temor hacia la vida de uno, hacia salir herido en alguno de estos asaltos. Se ha incrementado el nivel de violencia. ¿Cómo se ve la situación económica en términos generales de la población salvadoreña? Se tiende a ver bastante negativa. Hay un pesimismo hacia el futuro, no se ven expectativas de que se pueda cambiar. Y si lo vemos en el gráfico número 8, ya hoy se incrementa considerablemente aquellos que consideran que en los próximos 12 meses se va a estar peor con respecto a cómo estamos hoy. Lo vemos aquí ahorita y se incrementa considerablemente aquellos que dicen que están peor, y el optimismo de los que dicen que están mejor es apenas un 14%. 1 de cada 8 son los únicos que hoy dicen se estará mejor el año entrante con respecto a Y por eso es que una de las principales preocupaciones en los hogares es, como tú dices, la situación económica. La situación ¿no? económica. Y lo peor es que esto tiende a ser impactar negativamente toda la economía, porque cuando yo tengo incertidumbre con respecto a mis ingresos futuros, el nivel de gastos sobre bienes a largo plazo tiende a disminuir. Y empiezo ya a no hacer cambios necesarios. Tal vez necesitaba cambiar mi refrigeradora, ya está bastante vieja. Bueno, no puedo ahorita, no voy a tener el dinero, mejor la rindo 1 o 2 años más. Y ciertos gastos a largo plazo ya tiendo a disminuirlos. Luis, la calificación que le dan la población salvadoreña o la calificación que le da la población salvadoreña a los presidentes tiene a la base precisamente estos dos problemas que no se han podido resolver tan fácilmente. Es el castigo más grande que se le está dando al presidente. Tiene que ver más que todo con la incertidumbre en el tema de seguridad y, como lo expusiste anteriormente, el tema económico que ha sido persistente a lo largo de los distintos gobiernos, y eso no es solo aquí en El Salvador, sino en toda la región latinoamericana, la parte económica que se le está castigando. Hay unas expectativas altas con respecto al gobierno de don Salvador
de que iba a ayudar a solucionar el costo de la vida. Y esto hoy los ciudadanos no lo están viendo. A un año todavía no lo percibe la población salvadoreña. A un año aún no perciben pequeños cambios siquiera, porque muchas veces al presidente, cuando la población empieza a ver pequeñas acciones, le da el beneficio de mayor tiempo para poder evaluarlo. Y ya dicen, está actuando, está trabajando en pos de un... Es decir, que depende cómo manejes esas acciones concretas o pequeñas, como tú dices, así es, si subes 2 puntos o subes 1 punto, o subes un punto o incluso puedes bajar. La población está muy atenta de qué le llega directamente y va viendo las pequeñas acciones. Con respecto a eso, entonces va evaluando y va diciendo, sí, ya está trabajando y le va dando más tiempo. Mientras más tiempo tenga el presidente, mayor la credibilidad y mejor la aceptación. Hoy esas acciones no se están viendo. Ok. Continuamos, se parece, revisando algunas láminas ahí. Tú nos dices cuál vamos a... Vemos, por ejemplo, el gráfico 2, está aquí. Este es el gráfico sobre principal preocupación del hogar. Bueno, que ya lo discutíamos un poco, que decíamos que es la situación económica y la también violencia. La violencia o la inseguridad. Y pudiéramos ver, tal vez aquí sí pasando, a lo que es el gráfico 12. Vamos al gráfico 12, sí. A donde observamos la evaluación presidencial. Si lo buscan ahí, por favor, mientras tú nos explicas el gráfico número 12, lo estamos cargando para que tú nos puedas explicar cómo es el contenido de ese gráfico. El número 12. Un año ha pasado desde que se inició la gestión de don Salvador y a diferencia de cuando comenzó, que tenía un índice positivo de evaluaciones, hoy ya solo un 31% opina favorablemente sobre su gestión. Y ya hay un 36% que le está criticando, con un 20% que le califica de muy mal en sus labores. Esto definitivamente demuestra que ha perdido el respaldo de aquellos sin partido, aquellos indecisos que en su momento le dieron el voto para poder ganar. Y ahorita apenas es el FMLN, los simpatizantes del FMLN, que están respaldando su gestión. Más ya las críticas de muy malo son bastante fuertes y eso es peor para un presidente porque lo que está yendo la población de sus amigos y sus familiares es que las labores no están siendo las correctas y por lo tanto la información que se va recabando tiende a ser negativa. Que es el gráfico que tenemos ahí en pantalla, el que acaba de explicar Luis, donde se habla precisamente sobre la forma que se desempeña las labores y la imagen personal de Salvador Sánchez Serén, que es otro gráfico que está en la parte derecha de la pantalla. Exacto. Luis. Sí, aquí lo que vemos... ¿Hay algún contraste entre la percepción de gobierno y la percepción de la imagen del presidente como tal? La imagen del presidente como tal, él como persona sigue teniendo una imagen positiva. Hoy un 51% opina favorablemente de él cuando solo un 40% opina de manera negativa. ¿Qué quiere decir esto? La población está haciendo diferencia entre Salvador Sánchez, el señor, el que se ve, el profesor, que lo ve en la pantalla amigable, saludando a la gente, abrazando a los chiquitos y con una sonrisa. Es una imagen bastante positiva, más sus labores como presidente son las que le están castigando. ¿No ha habido, Luis, no identifica a la población algún programa digamos, enigmático, un programa columna de parte de la actual administración hasta el momento? Hasta el momento no está clasificando o señalando un programa enigmático. Sería como lo mismo preguntar cuál ha sido el principal logro, la principal falla del presidente en Salvador estos Sánchez momentos Serén. No se le señala como un principal logro, sí le están criticando fallas en el campo de la seguridad. Más se ha visto que en el último mes ha habido un cambio y la gente ya empezaba a mencionar en cierta forma que ya está actuando, que hay que ver si da resultados, pero ya le vieron esas pequeñas acciones que estábamos conversando. Dado los daños que había tenido, o sea, y las preocupaciones que se estaban dando en meses anteriores, ahorita entonces lo que está diciendo, bueno, ya empezó a actuar, ya empezó a hacer algo. Ahora veamos si tiene estos resultados. A ver, podemos enumerar algunas de las cosas, digo, sin duda que van a ser parte del informe del presidente Salvador Sánchez Serén. Por ejemplo, la continuidad de los programas sociales, la continuidad de los paquetes escolares también, que es importante. Me imagino que va a ser consignado en su informe de año también la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia,
el Consejo Nacional de Educación. Sin duda, el tema de el lanzamiento ya del programa Una computadora, un niño, una niña, Sí. me imagino que van a estar dentro de la consignación del informe de primer año como la misma policía comunitaria, ¿no? Pero esto no impacta en el nivel de vida de la población salvadoreña, ese es el punto. Exactamente, y también hay ciertas cosas como el paquete escolar, ya venían de antes y la gente se tiende a acostumbrar y por lo tanto ya no lo ve nuevo, ya no lo ve asignado directamente a esta administración. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Luis, mientras cargamos otras de las láminas importantes, por ejemplo, vamos a hablar de la gestión también del actual alcalde, Nayib Bukele. A pocos días de haber asumido, lógicamente, si la gente percibe que va en el camino de cumplir sus propuestas, ¿no? Sí. De campaña electoral. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Luis Hauck es la forma como se pronuncia correctamente, que es el representante de Sid Gallup para Centroamérica y el Caribe. Está conversando con nosotros la más reciente encuesta que se ha publicado respecto al tema del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, preferencias políticas, situación económica, situación de delincuencia, que no tendría que preguntarle a Luis cómo se siente la población en términos de delincuencia, ¿no? Lógicamente la evaluación no es positiva hasta ahora, Luis, supongo, ¿no? Pero déjame pasar a esta lámina que vamos a poner a continuación sobre la evaluación histórica de los presidentes de la República. Ahí tienes tú, por ejemplo, todos los presidentes Sánchez, Funes, Saca, Flores, Calderón, Sol y Cristiani, ¿no? Y la evaluación que les ha venido dando la población. Tenemos los últimos 25 años, 25 años, sí. de opinión pública evaluada aquí en este cuadro. No sé por qué no se les ve el rostro a los otros, fíjate. Con los presidentes evaluados un año después de iniciar gestiones. A estas alturas, don Salvador obtiene un 5 negativo. Es quien peor resultado recibe de los últimos 6, incluyéndose él, los últimos 6 presidentes. Es bastante duro este número, ya que una vez que uno pierde la confianza del pueblo, es mucho más difícil poder hacer las cosas bien para efectos de la gente. Y cuando suceden cosas malas, aunque no tengan nada que ver con el presidente, la gente va a decir, es culpa de él, es porque él lo tenemos. E incluso más bien, cuando hace cosas buenas, la gente va a decir, bueno, de ahí, a pesar de que le tenemos de presidente, se pudo hacer esto bien. Ok. La siguiente lámina tiene que ver también ya más directamente con la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, y después de esto revisamos ya las láminas que tienen que ver con la gestión municipal, con la alcaldía municipal de San Salvador. Aprobación de la gestión del presidente Sánchez Serén en porcentajes, ahí está más o menos, Luis. Y aquí ya no le permitimos a la gente decir ni bien ni mal y los obligamos a decir aprueba o desaprueba. Y vemos cómo ya la brecha se amplía entre quienes están calificando negativamente y positivamente la gestión, siendo una mayor crítica de los residentes en las zonas urbanas del país y de un nivel socioeconómico medio y alto. A mayor educación del entrevistado y mayor exposición a medios de comunicación, mayor las críticas que se hacen de la gestión. Luis, voy a pedirte tu opinión respecto a este tema antes de pasar al tema de la alcaldía municipal de San Salvador. A ver, hemos escuchado distintas opiniones sobre la situación y rumbo del país. Algunos incluso le han calificado como estado fallido, ¿no? Otros han dicho, mire, el país no tiene rumbo. Tomando como base este estudio de Sid Gallup y los datos que ustedes han encontrado, ¿podría decirse que exactamente el país todavía no identifica un rumbo? Tal como dicen algunos sectores. En estos momentos la gente, cuando vimos la pregunta de cómo considera que es el rumbo del país, correcto o equivocado, 3 de cada 4 consideran que es el equivocado. ¿Y qué quiere decir esto? Que la gente lastimosamente sí le está viendo un rumbo, pero no es el correcto. Y este rumbo que le está viendo es de un gobierno a donde no se están viendo acciones para solventar los problemas que actualmente están enfrentando a nivel de hogar y a nivel de país. ¿Tiene que ver esto con que no se ha promocionado bien? Digo, si es que hay logros en este gobierno. Este gobierno, por lo que uno empieza a ver... O simplemente no hay logros, porque... Cuando uno empieza a conversar con la gente y con ciertos administradores, incluso con la empresa privada, hay pequeñas acciones que se están realizando
pero que no están llegando a la población general. Esto denota a primera entrada que en realidad hay un problema de comunicación, de estar diciendo a la gente y de saber informar a la gente de las cosas que se están haciendo. Cuando un gobierno falla en la comunicación, definitivamente el pueblo pierde la confianza en sus líderes. La comunicación es bien importante en ese sentido, es decir, si tú tienes o si revisas las experiencias anteriores donde hemos tenido estrategias comunicacionales mucho más agresivas, me estoy refiriendo precisamente a el expresidente Mauricio Funes o al expresidente Elías Antonio Saca, donde hubo, digamos, una comunicación más sistemática, más cercana, salieron mejores evaluados. No quiero decir que no hicieron logros, además, pero si este gobierno, por ejemplo, tú revisas, tiene un Fomilenio por ahí, ¿verdad?, que probablemente no haya sido muy bien promocionado o dimensionado sobre los alcances que va a tener, sobre acciones como, por ejemplo, la plataforma de energía renovable que fue lanzada recientemente. Digo, hay acciones probablemente que no se han comunicado bien. Hay acciones que se han realizado, no se están comunicando bien, y tenemos que recordar que el pueblo no tiene por qué estar informado si no se le dice. Claro. Si yo no digo lo que estoy haciendo bien, definitivamente las calificaciones van a ser negativas. Creo que definitivamente hay un problema de comunicación en este gobierno. Y si eso no se soluciona, vamos a estar observando nuestros resultados tal vez peores. Ok. ¿Te parece? Pasamos al tema de la Alcaldía Municipal de San Salvador. ¿Cómo está viendo la gente el trabajo de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador? De hecho, la lámina dice de la siguiente manera: desempeño de labores de Nayib Bukele y opinión sobre el nivel de beneficio que recibe San Salvador por las acciones del alcalde, ¿no? Habría que definir qué acciones son las que ha ejecutado hasta ahora Nayib Bukele. Esta pregunta se la hacemos y también se la hicimos al presidente, y es lo que se usa para medir la credibilidad de los líderes. Con sus acciones cree que está buscando el bien de San Salvador, El Salvador, de diferentes ciudades que se esté evaluando. Y la gente lo que ve es que Nayib Bukele en estos momentos, con lo que él está haciendo, tiene la intención personal de que las cosas sean de beneficio para la ciudad capital. Y de ahí la calificación que en estos momentos se le está dando de un 64%, le califica de muy bien o bien, con críticas mal un 3%, y no hubo personas que le calificaran de muy mal. Esto, cuando incluso analizamos solo San Salvador, tiende a subir. Ya ha pasado la polémica electoral, a donde sí había dos grupos muy opuestos con respecto al voto, y ya están viendo a Nayib, la persona, y ya la diferencia partidaria que se dio en su momento no se está dando, y de ahí las calificaciones positivas que el alcalde recibe hoy día. Y la siguiente lámina tiene que ver con la personalidad de Nayib Bukele, ¿no? Digo, concretamente, la ponemos en pantalla para que usted la pueda ver. Dice de la siguiente manera: imagen, personalidades. Este es el ranking, perdón, de las personalidades de nuestro país. Imagen de personalidades evaluadas, el porcentaje, índice de intensidad, dice. Luis, antes de... Me dejan esa lámina, por favor, pero antes preguntarte, a ver, ¿la gente sí percibe entonces que Bukele está cumpliendo con sus promesas de campaña o no? La gente percibe en estos momentos que Nayib Bukele está haciendo con sus acciones lo que se puede para cumplir con sus promesas. Y es lo que hablábamos anteriormente del señor presidente, que en estos momentos a Nayib Bukele se le está dando el beneficio de que él va a actuar bien. El presidente en estos momentos ya perdió ese beneficio al no ver actuación, al no ver comunicación, como estabas exponiendo. Nayib todavía tiene esa credibilidad dentro de la población bastante alta de que él se está esforzando por buscar lo que es mejor para los ciudadanos de la ciudad capital. Ponemos la lámina, ¿te parece? Para que la chequeemos más en detalle, para que nos expliques cuál es el contenido y cómo la gente lo está viendo, precisamente, la lámina que teníamos anteriormente. Esta lámina tiene que ver, decíamos, con el ranking, ¿no?, de las personalidades, y aparece Nayib Bukele en el primer lugar, ¿sí? Aparece Nayib Bukele, ahí también aparece el expresidente Mauricio Funes, que por cierto estará hoy en la radio 102.9, en el enlace que tenemos más adelante, y aparece también Óscar Ortiz. Bukele es un político nuevo, Luis, y aparece en primer lugar por estas mismas acciones, por su actitud, por su trabajo en Nuevo Cuscatlán, ¿o?
¿O por qué razones crees tú que la gente lo ubica ahí como el primero en el ranking? Bueno, hay algo muy importante y es que es el alcalde de la ciudad capital. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene exposición a nivel de país, ya es relativamente bastante conocido, y lo que es su personalidad ha gustado bastante a la gente. Incluso estos números entre los menores de 30 años tienden a mejorarse. Es alguien que los ciudadanos están viendo como un político nuevo, un político no tradicional que está tratando de hacer las cosas distintas a como se han hecho anteriormente. Y vemos entonces el muy favorable es un 19%. ¿Por qué es tan importante los muy favorables? Porque son aquellos que en una conversación van a defender al candidato, son apóstoles de estas personas. Por ejemplo, Óscar Ortiz en segundo lugar tiene un 7% y Salvador Sánchez Serén un 4%. A diferencia, los muy desfavorables son aquellos que cuando se está en una conversación, más bien van a hablar directamente en contra y dar razones de por qué no se debe opinar positivo sobre esta persona. Vemos entonces a Nayib Bukele tiene un 70% de opiniones favorables, únicamente un 14% negativo, seguido por Óscar Ortiz con 60% y también levemente 11. más opiniones negativas. Observamos a Davinson. ¿Está Roberto en qué lugar? En el Está cuarto en lugar, cuarto ¿no? lugar con un 37% de opiniones positivas, sí tiende a tener mayor número de opiniones desfavorables. Y lo que hablábamos anteriormente de don Salvador Sánchez, que todavía como persona tiende a ser bien evaluado. El general David Mungía, ya con todas sus acciones en las últimas semanas, empieza a ser reconocido por la población. Ok. Luis, faltan 4 años para que termine esta administración, falta mucho tiempo, esta es la primera evaluación, ¿no? ¿De qué depende que el barco se enderece si es que, digamos, en este momento las encuestas lo ubican por el rumbo equivocado? Algo muy importante es lo que mencionabas de comunicación. Si el pueblo no sabe lo que el gobierno está haciendo. Y eso aplica hasta para las municipalidades, ¿no? Eso aplica para las municipalidades, eso aplica para todo líder. Los que le seguimos tenemos que saber qué está haciendo, tenemos que saber para dónde nos lleva, tenemos que saber en qué ocupa su tiempo. Si ellos no nos dicen, nosotros la verdad es que tenemos muchas preocupaciones para estar pensando en qué hace el presidente, cómo vamos a llegar en la mañana al trabajo, voy temprano, voy tarde, cómo voy a pagar las necesidades que tengo en el hogar, le voy a dar mejor educación a mis hijos. Tenemos muchas cosas antes de ponernos ya a buscar qué vamos a hacer o qué está haciendo el presidente. Necesariamente esta comunicación de ellos, sí, comunicar, ¿no? Voy a hacer referencia a los dos, por lo menos los dos personalidades, dos presidentes, que es el expresidente Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, que por naturaleza eran comunicadores. A ver, este presidente no es el que tiene, digamos, una comunicación bastante cercana, digamos, el presidente como tal estoy hablando, hacia los medios de comunicación, excepto al Festival del Buen Vivir, ¿no? Que puedes conversar con él, pero no es un presidente que tenga, digamos, de alguna manera esa parte ese carisma, digamos, de comunicarse directamente con los medios de comunicación. Tengo que decirlo, no tiene la facilidad de alguna manera. Pero bueno, hay todo un gabinete, ¿verdad?, que le acompaña. Entonces esa función que no la hace el presidente, tiene que hacerla el gabinete que acompaña al presidente de la República. No es solo debe ajá. hacerla. Es una obligación y es en realidad parte crítica de sus funciones. Nuevamente, tiene que dar cuentas al pueblo. Y en ese dar cuentas es comunicando lo que está ¿El nombramiento de un haciendo. secretario de comunicaciones es un paso positivo? Es un paso positivo. Ajá. Ahora no es solo, pero ya no es solo nombrarlo. Sí. Hay que implementar. Si vemos los dos presidentes mejor evaluados desde que se están haciendo las encuestas aquí en el país, son el presidente Mauricio Funes y el presidente Antonio Saca. Como muy bien lo mencionabas, son expertos en comunicación. Y al mismo tiempo no es solo saber comunicar, sino de ahí tengo que tener algo para poder comunicar. Mencionabas algunos aspectos que este gobierno está haciendo. Bueno, ahora saber comunicarlos y no solo comunicar las malas noticias, como la licitación del puerto no se llevó a cabo y que fue un fracaso. Si eso es lo que yo digo,
y me olvido de decir las cosas buenas, ¿qué opinión o qué calificación me vas a dar? Ujú, ujú. Luis, ¿cómo estamos comparados con los demás países centroamericanos en cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos? Ustedes hacen encuestas no solo para El Salvador, sino también para los demás países de Centroamérica. En estos momentos, y aquí algo importante, es que se hacen las mismas preguntas internacionalmente, lo que permite evaluar con la misma regla a los distintos mandatarios. Y es el presidente Sánchez Serén de los que está más abajo, solo superado negativamente en estos momentos por Luis Guillermo Solís en Costa Rica, que ha perdido rápidamente también el beneplácito de los ciudadanos y está teniendo el problema de comunicación que muy bien mencionabas, tanto que acaba como función de primer año, en mayo dijo, voy a nombrar un ministro de comunicaciones porque la gente no sabe qué estoy haciendo. En la misma lógica de la necesidad de comunicar los logros que se tienen. Los logros que el mandatario dice que se han estado realizando. Uno de los debates, Luis, que se da aquí en nuestro país es, bueno, mire, ¿dónde están los líderes de este país, no? Y sin duda esta encuesta de alguna manera asoma, digamos, por dónde pueden venir los liderazgos de los distintos partidos políticos. Sin duda ahí deben de faltar algunos nombres que se tienen que agregar probablemente en otra ocasión para testar cuál es la apreciación que la población está teniendo de las personalidades que son más conocidas en el país. Exacto. Eso también hay que decirlo, más conocido no significa liderazgo. Más conocido puede ser conocido, pero de una manera negativa. De una manera negativa, o hay algo que también sucede, muchos deportistas tienden a ser muy conocidos, más luego cuando hacen su salto a la política, el que me caiga bien no quiere decir que vaya a votar por esta persona. ¿Por qué sucede eso? Porque se le conoce en otro ámbito y no se le ven las cualidades del líder ya para ejercer una gestión. La gente política lo veía como deportista, pero no como metido en la política. No como metido en la política. Un ejemplo, vimos a Rubén Blades, por ejemplo, en Panamá. O sea, una popularidad del 90% positivo, más cuando intentó ser presidente, quedó de cuarto lugar con un porcentaje muy chico. A ver, tomando en cuenta los datos estos, en la izquierda, ¿quién despunta en el liderazgo? Por lo menos en los nombres que se han mencionado ahora. Nayib Bukele sale claramente como la persona de mayor imagen favorable. Ya vimos con un 70% de opiniones favorables y resultados negativos mínimos. Y le sigue Óscar Ortiz, el vicepresidente, también con resultados bastante favorables. ¿Del otro lado? Del otro lado está Duavizón, que sale bastante bien, más relativamente, no tan bien como los dos de la izquierda que acabamos de mencionar. Y está Ana Vilma de Escobar, también con cerca de 2 de cada 5 personas opinando positivamente, más su desconocimiento todavía tiende a ser relativamente alto. Todavía 3 de cada 10 salvadoreños no saben quién es Ana Vilma de Escobar. Solo quiero preguntarte esto. Ustedes cuando preguntan, por ejemplo, por líderes o nombres de derecha o de izquierda, ¿no? En cualquiera de los casos, ustedes especifican los nombres, ustedes dicen, vamos a evaluar qué piensa la gente de Ana Vilma, qué piensa la gente de Roberto Duavizón, qué piensa la gente de Nayib Bukele, qué piensa la gente de Óscar Ortiz. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo hacen para discriminar esos nombres? Te concluyo la pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, no se incluyó o no se incluye en el caso de la derecha, por ejemplo, nombres como el de Edwin Zamora, como el de Norman Quijano, etcétera? Digo, para mencionar a otros. Sí. Y del otro lado, pues, nombres como el del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. ¿Ustedes discriminan eso? ¿Cómo lo hacen? Nosotros consultamos en las sesiones de grupo a las personas de quienes están oyendo, de qué están preguntando. Y por ejemplo, un Norman Quijano ya lo han dejado de comentar, ya la gente lo estaba viendo como un político pasado. No quiere decir que no lo conozcan, más en las sesiones de grupo ya no se le veía jugando en las arenas actuales. Aún Roberto Duavizón, la gente sí lo estaba mencionaban a una Ana Vilma, y entonces eso es lo que hacemos, así es como se colocan más, y más se les pregunta también a las personas sobre el nombre independiente sin decirle de qué partido es o de qué ideología. Aunque la gente los identifica, ¿verdad? Aunque la gente los identifica. Y algo que tiene El Salvador, a diferencia de otros países, El Salvador y Nicaragua, sí saben identificar y dar razones de qué es derecha y qué es izquierda.
uno va a Guatemala, uno va a Costa Rica, uno va a Panamá, y uno se declaran de derecha o izquierda, pero cuando uno les pregunta por qué, no saben exactamente qué significa cada una de las ideologías. ¿Sigue siendo El Salvador uno de los países más polarizados de Centroamérica, Luis? Definitivamente. ¿Eso es producto del conflicto todavía, rezago de la Guerra Fría que se creó durante el conflicto armado o no? Ya no es rezago de la Guerra Fría, sino ya más bien es producto de cómo lo han manejado los dos partidos a lo largo de estos años. Recordemos que la guerra fue terminando en 1990, en esos años. Ya han pasado 25 años, la gran mayoría de los votantes en esas alturas tenían menos de 18 años, lo que en realidad no le estaban viviendo tan fuerte, y por lo tanto ha sido ya la comunicación que se ha dado de nuestros líderes al día de hoy que siguen manteniendo esa polarización. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Vamos a revisar rápidamente, antes de ir al enlace con la Radio 109, las láminas que tienen que ver con la percepción de la gente respecto a la delincuencia. Por ejemplo, si la gente avala o no avala, por ejemplo, el tema de la utilización del ejército, si percibe que hay o no hay, digamos, de alguna manera, un trabajo eficiente de la policía. Ponemos ahí las láminas para que Luis nos vaya explicando cuál es el contenido de las mismas y cómo la población, Luis, las está percibiendo. ¿Cómo está percibiendo este tema, no? Hogares con policías en los barrios y evaluación, dice. Bueno, en estos momentos solo un 45% de la población considera que la policía está en sus barrios, o sea, que pudiera llegar a ella, lo que significa un desamparo muy amplio. O sea, si más de la mitad de la gente considera que en sus lugares de residencia no hay policía o no va a llegar, es de verdad me siento abandonado. Y la otra lámina es la percepción ciudadana sobre la manera de combatir la criminalidad en el país. Ya ha llegado a tal límite que no se acepta una mano amiga. Aquí ya la gente está pidiendo mano dura contra los delincuentes. Dar mano dura el 57%. 57%. Mano amiga es solo un 23%, solo uno de cada... Más del 50% de la población está pidiendo más fuerza. Más fuerza. 3 de cada 5 personas ya no quieren perdón hacia los delincuentes. Quieren mano dura, quieren acción, quieren de verdad ya implementar seguridad en el país. Relación también de la policía con la ciudadanía es la siguiente lámina, ahí la tenemos, comportamiento ante el crimen según nivel educativo, porcentaje, ahí está la lámina. Luis. Algo importante es que dicen que si ya es algún daño fuerte, sí tienden a llamar a la policía, más veamos algo importante, solo hay un crimen importante y solo un 57% dice que llamaría a la policía. Casi 2 de cada 5 dicen que no la llamaría. ¿Por qué? Porque no hacen nada. No van a llegar, hay temor hacia los delincuentes si denuncian a la policía. Incluso algunos califican que la policía son aliados de los delincuentes. Y entonces, cuando se vive en un país que hay un crimen o hay algún delito que uno ve fuerte y ya solo un 57% dice que llamaría a la policía, tenemos que arreglar eso. ¿Y la gente avala la utilización del ejército según el estudio de Sid Gallup, Luis, o no la avala? Definitivamente está completamente de acuerdo con el ejército. Hay confianza en el mismo. 3 de cada 4 consideran sí, que la siguiente lámina consideran que debe estar. Vemos aquí apoya el combate en la calle, un 82% está de acuerdo con ello, el 75% está respaldando que no solo que estén en la calle, sino que utilicen sus armas. O sea, ya vemos una relación muy fuerte con la mano dura y al mismo tiempo de que salga el ejército, no simplemente hacer una foto en las calles, sino que salga a actuar. Actuar directamente junto con la Policía Nacional. Junto con la Policía Nacional. Y que utilice sus armas si es necesario. Que esto, Luis, tiene sus críticas, tú lo habrás escuchado también de otros sectores que dicen, mire, ojo con la utilización del ejército. Y dicen, podemos ir a la militarización de las sociedades y lógicamente esto puede traer, violaciones a los derechos humanos, etcétera. Hay diferentes planteamientos. Hay diferentes planteamientos, pero lo que sucede aquí es que la gente ya no está viendo lo que son los derechos humanos, sino los problemas que ellos están viviendo. E incluso cuando conversamos a fondo, generalmente lo que dicen es que, vean, los derechos humanos se están haciendo para los delincuentes. ¿A dónde está el derecho humano de la madre que le mataron a su hijo? Más sí está los derechos humanos
para el delincuente de que viva bien, de que se le dé alimentación, de que se le proteja, y entonces hay ciertas críticas de la población. Y esta es una percepción de El Salvador, no solo es de El Salvador, digo, también en los demás países centroamericanos, muy específicamente creo, o más Guatemala, son de los países que también, están avalando cada vez en mayores porcentajes la utilización de la defensa personal, es decir, de que la sociedad resuelva los problemas, y dos, la utilización cada vez con más fuerza del ejército para combatir la delincuencia. Definitivamente, en Guatemala ya la población está aceptando el uso de la fuerza por parte de ellos para defenderse. Incluso los linchamientos están siendo bastante comunes en las zonas rurales a donde la policía no llega. Y ya la aldea, el pueblo toma la justicia en sus manos y linchan a las personas, los están amarrando en los postes para que la gente los castigue y los vea. Y ya es en cierta forma una desesperación contra las instituciones encargadas de brindar la justicia en el país. Guatemala, Honduras y El Salvador se parecen mucho en ese sentido. Se sale un poco de la esfera lo que es Nicaragua, Panamá, por ejemplo, y Costa Rica, ¿no? Donde la situación es bastante más calmada. Nicaragua es muy tranquilo. El porcentaje de personas que dicen que han sido víctimas de un asalto o crimen tiende a disminuir considerablemente en Nicaragua, tiende a disminuir considerablemente en Panamá. Con respecto, al compararlo a Honduras, El Salvador y Guatemala, donde sí se sube, y especialmente en las áreas urbanas. Luis, una de las propuestas del presidente de Guatemala, si mal no recuerdo, fue precisamente el tema de la mano dura, ¿verdad? Sí. De hecho, es un concepto que ha sido acuñado por todos los países, por algunos países de Centroamérica, ¿no? Honduras ha hablado del tema mano dura, Guatemala ha hablado del tema mano dura, pero resulta que los niveles de popularidad, por ejemplo, ahorita mismo de los presidentes centroamericanos, pues está prácticamente muy bajo, ¿no? Que al final no ha sido efectivo, entonces, o no se ha aplicado de verdad una verdadera mano dura como lo espera la población. No se ha aplicado una mano dura, más ahorita, por ejemplo, en Guatemala. El problema de la baja popularidad del presidente no tiene que ver con la seguridad, sino con la corrupción. Los hechos de corrupción que se han estado denunciando de los altos líderes de parte de la vicepresidenta, de parte de su secretario personal, son los que están dañando la imagen gubernamental y que en estos momentos tiene al gobierno de Guatemala pendiente de un pequeño hilo, casi que esperando las elecciones próximas a suceder. Ese es Otto Pérez, el caso de Otto Pérez, ¿verdad? Que es una situación, quizás es el país más complicado ahora por el tema de la corrupción, como tú decías. Exactamente, que ya de verdad el pueblo se está levantando en manifestaciones bastante grandes en contra de la administración. ¿Qué pasa con Costa Rica? Tú me decías específicamente, me hablabas sobre el presidente Solís, que llega con una buena popularidad. Como que es una moda esto, que los presidentes llegan con una buena popularidad y ya sentados en el poder hay un desgaste como natural. Digo porque comienza la gente a comparar las propuestas de campaña con lo que realmente sucede en sus países, ¿no? Y ahí viene lo que se llama el famoso desencanto de la población. En Costa Rica, por ejemplo, llegó con la votación más alta en la historia del país, más las expectativas eran tan altas, tanta promesa, tanto incentivo de que iba a cambiar la forma de hacer gobierno, que en un año el pueblo le ha castigado. Dice, ¿a dónde está el cambio? Él sigue viajando, se le dice que sigue viajando y no se ven acciones. Y, bueno, él tuvo que decir en el 1 de mayo, que fue cuando dio su discurso de un año, dijo, bueno, vea, vamos a empezar a comunicar, vamos a empezar... Un poco lo que está pasando en El Salvador, lo que está es decir, que no se ven acciones aquí. Y la gente se está comenzando a desesperar un poco. ¿A dónde está el cambio que él proponía? Y eso sí, lo que estabas mencionando está sucediendo. Los mandatarios están llegando con grandes expectativas del pueblo que ya está queriendo ver mayor impacto del gobierno en sus hogares, no necesariamente a nivel de país, sino ya en qué me beneficia a mi ciudadano. Y eso le pasa también a los diputados, le pasa también a los alcaldes, ¿no? En el caso, digamos, de los alcaldes que llegan con buena popularidad y les cuesta también mantenerse con esos niveles de popularidad, supongo que... Eso le cuesta a los alcaldes. Eso le pasa a los políticos. Le cuesta a los alcaldes, le cuesta a los mandatarios, más los diputados son mala palabra en cualquier país. El ser diputado tiene una mala imagen, la gente no sabe exactamente qué hacen, salvo que dicen que ganan mucho dinero. ¿Por dónde vienen los próximos estudios de Sid Gallup? Luis, ¿y cuándo vamos a conocer el próximo estudio? El próximo estudio lo tendremos ahora en septiembre, de tal manera que ya va a poder evaluar un poco del impacto de esta comunicación que se está dando en el país y las distintas acciones, y que se va a poder comparar con el resto también de Centroamérica, evaluando
temas económicos, la evaluación presidencial y los distintos líderes. También ya se va a empezar a perfilar las distintas acciones que el gobierno puede estar implementando. Por ejemplo, el resultado de todo este programa de seguridad, si está dando resultados a efectos de la población. Hacen mediciones centroamericanas, digo, no solo puntuales por país, sino también, por ejemplo, cómo percibe la gente la seguridad a nivel de los países centroamericanos y por dónde tendrían que venir las medidas según la población. De hecho, sí, acabamos de hacer y lo que mencionabas de que hay un sentimiento de que ahora ya hay que actuar, que se le han dejado las calles a los delincuentes y que es hora de aplicar la mano dura, de que no hay problema, la población no tiene problema con el hacinamiento en las cárceles, es échenlos a todos ahí, no hay ningún problema, ellos hicieron mal, ahora ¿por qué estar gastando dinero en darles beneficios? Hay críticas fuertes hacia la situación económica y especialmente en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, está incrementándose el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos. En El Salvador por motivos de seguridad, en Honduras y Guatemala por motivos económicos. Luis, ya para ir terminando, a ver, el tema de las pandillas, ¿cómo lo percibe la gente? Sabemos que es un problema muy grave en nuestro país, pero bueno, de repente comenzamos a escuchar el tema pandilleril en países que antes no era posible, como Costa Rica, ¿no? Es una cuestión que se va generalizando, que todavía no se puede neutralizar, no se ha podido neutralizar, por ejemplo, en nuestro país. Esto es una preocupación vinculado con el narcotráfico y el narcomenudeo que se da en los países centroamericanos, ¿no? Ya se está dando, pero algo muy importante que hace una diferencia que hace la población es con respecto al narcotráfico. Mientras no afecte el barrio, cuando atrapan un barco o atrapan un cargamento de 500 kilos, 600 kilos, eso la gente lo ve muy largo. Y lo ve muy bien. Y lo ve muy bien, más no afecta. Lo que impacta directamente es el narcomenudeo que estaban mencionando, el que vende la droga en la esquina, el asesinato que se da por territorios en los distintos barrios, en las distintas colonias, es lo que está afectando a la población y ya se está dando a lo largo de todo Centroamérica, todavía no tanto en Panamá, pero sí de Costa Rica hacia Guatemala. Bueno, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, ¿cómo estás? Un gusto. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. El contacto es gracias a Puma. Gracias a Puma. Hola, Pues sí, Romeo. mira. Tony, tengo ratos de estar esperando este enlace. ¿Qué pasó, Tony? Bueno, estamos esperando a nuestro invitado. ¿No ha llegado? No, pero ya viene en camino. Ya dijo que viene en camino el expresidente Mauricio Funes. Hola, Luis. Qué gusto saludarlo. Un gusto. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. A ver, aquí viene entrando, vamos sí, adelante, por favor. Un poco en caliente, porque entiendo yo que han estado presentando datos sobre la gestión de el gobierno que está cumpliendo el lunes un año. Así es. Y vi algunas gráficas también comparativas de presidencias anteriores. ¿No es así, Luis? Y está aquí con nosotros Mauricio Funes, expresidente de la República, quien ya está aquí, ya sentado con los audífonos puestos. Y bienvenido, expresidente Funes. Muchas gracias y un saludo tanto a los radioescuchas de 109 como a los televidentes de Canal 12. Saludos a Luis Jau y a Romeo Lemus. Mauricio, ¿qué tal? Un gusto. Queremos escuchar la opinión, aprovechando el poco tiempo, mira, porque con Tony estamos esperando el enlace desde hace buen rato también. Aprovechar el tiempo sobre esta lámina que pregunta Tony, que es el comparativo de la evaluación de los presidentes desde los últimos 25 años, decías tú. El presidente Funes, que está ahora aquí en pantalla, ha sido el mandatario que a lo largo de los años tuvo siempre la mejor evaluación cuando se iba comparando al presidente con el resto en igualdad de condiciones después de similares periodos. Algo que tuvo también el presidente Funes con sus acciones fue que en los índices regionales de los mandatarios, cuando se comparaba a nivel latinoamericano, en casi toda su gestión siempre estuvo ubicado entre los primeros 2 o 3 lugares, no de solo la historia de El Salvador, sino de toda Latinoamérica. El presidente Funes también algo
¿El presidente Funes es el que se retira con más popularidad? Se retiró con un índice muy alto de popularidad, definitivamente fue Comparado, el que digo, con el resto de con el presidentes. resto de presidentes, definitivamente el presidente Funes fue excepción. Y Pero dicen que es el presidente más polémico también. Bueno, eso sí. ¿Ah? Yo creo que sí. Mauricio, ¿cuál es tu opinión respecto a estos datos que son interesantes, lógicamente? Bueno, yo diría que mi periodo fue excepcional, implicó un proceso de ruptura con un estilo de gobierno y con una forma de gobierno. Rompimos con el Estado corporativo, que suele representar intereses de pequeños grupos de poder, y tratamos de construir un Estado social que velara por los intereses de las inmensas mayorías. Y diría que también las políticas sociales que se emprendieron como tales a partir de mi mandato es lo que me permitió tener esos altos niveles de aceptación. Por supuesto que ahora estamos enfrentando nuevos desafíos y este primer año de gobierno que ha pasado ya o que está por pasar del presidente Sánchez Serén ha sido un año complicado, con grandes desafíos, no solo a nivel económico, sino que fundamentalmente en el combate de la delincuencia. Ok. Presidente Funes, muchas gracias. Tenemos que terminar este enlace, pero de todas formas, ustedes van a continuar conversando ahí con Tony Cabezas Por en la Radio supuesto, 109 y hablando de estos datos y las evaluaciones, por supuesto, del primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Tony, saludos. Un gusto, saludos Un Luis. gusto. También Por allá. cierto, es un patrocinio, Tony, gracias a Puma. Gracias a Puma, solo en estaciones Puma ofrecen diésel ultra bajo en azufre que cuida nuestro motor del vehículo y el medio ambiente. Puma Ion Diesel está disponible en 9 estaciones identificadas. Feliz fin de semana. Gracias igual. Vamos Para a hacer todos. una breve Y pausa. agradecemos. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Terminamos, muchas gracias. Gracias Luis por haber estado con Carlos, nosotros. En muchísimas otra gracias. ocasión, con gusto, estamos acá para escuchar las opiniones de la encuestadora Cigal. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también. Nos vemos el próximo lunes a las 5:30. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó